¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien. Pues agradezco al hermano Jordi esta oportunidad, ¿verdad?, de dirigirme a vosotros. Y ha habido canciones y tal, voy a tener que ir un poco de prisa. Llevo aquí un pequeño bosquejo de 50 páginas. Y el tema de lo que voy a hablar hoy viene dando un poco por comentar una pequeña conversación que tuvimos Jordi y yo aquel día de un punto, que él había hablado de Pablo, en el libro de los Hechos, y comentábamos a veces la diferencia que hay entre los planes nuestros y cómo Dios después a veces los cambia, ¿no? En consonancia con aquello que dice la palabra, que mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Y hablábamos, o yo le comentaba a él un pasaje de Pablo, que a veces no nos fijamos, y es cuando Pablo en Jerusalén hay un tumulto y lo quieren linchar, y un soldado romano lo rescatan, y allí en las escalinatas de la fortaleza, Pablo pues se está explicando, se dirige a los judíos, pide permiso para hablar, empieza a hablarles, les habla de su conversión y les dice, bueno, para resumir, que Jesús se le apareció y que después vuelve a Jerusalén, y allí tiene una visión, un éxtasis, y el Señor le dice, veste de Jerusalén porque ellos no van a recibir tu testimonio. Y entonces Pablo le argumenta a Jesús, le dice, Señor, ellos saben que yo perseguía a tus siervos y los metía en la cárcel y iba detrás de ellos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces Pablo le explica a Dios su estrategia, aparentemente racional, porque le viene a decir, yo era de los suyos, soy el más indicado porque sé lo que creen los fariseos, conozco lo que dicen los escribas, y si uno de los perseguidores les habla, seguramente que se convertirá. Y el Señor me dice, ve porque no recibirán tu testimonio y yo te llevaré lejos a los gentiles. Esto es un poco lo que después pasa, esto a un mes aproximadamente, pero meditando, porque es un tema que es muy interesante, es lo que me dio pie o me dio materia para la predicación de hoy, que debido a los prolegómenos, las canciones, la oración por Israel y tal, perdonad si voy un poco rápido, pero en fin, voy a intentar resumir, ¿no? Y yo la titularía Estrategia humana y sabiduría divina. Podría ser el tema de la predicación, ¿no?, de esta meditación. Nuestras estrategias y el poder de Dios. Hay una frase de un cantante, John Lennon, que decía en una canción que la vida es lo que te pasa, la vida es lo que te ocurre mientras estás haciendo otros planes. Y en cierta forma es verdad, nosotros en nuestra limitación, el ser humano, tanto creyentes como no creyentes, y es inevitable, tenemos unos planes, unos proyectos, eso está bien, pero casi siempre después ocurren otras cosas. La vida va por otros casos, salvo unos cuantos privilegiados, ¿verdad?, que llevan a cabo pues, bueno, todo lo que se han propuesto, lo cual no quiere decir después que sean más felices. Podríamos hablar, esto sería un tema para la predicación, ¿no? Éxito, el éxito según el mundo y el éxito, la realización como selección desde el punto de vista de Dios. Porque si nos paramos a pensar, vaya éxito que tuvo el Señor Jesucristo, ¿no? Vaya un éxito desde el punto de vista humano, fracaso total. Pero desde el punto de vista de Dios, había cumplido lo que Dios le había encomendado. Padre, he cumplido la obra que me has dado en la tierra que hiciste. Este es el éxito. Pero no vamos a hablar ahora de eso, sino que vamos a hablar de esto, de nuestros planes y los propósitos de Dios. Y para ello voy a utilizar dos figuras del Antiguo Testamento. Y, bueno, primero definir lo que es, como he titulado la predicación, estrategia humana y sabiduría divina. La palabra estrategia, en su origen tiene un origen militar. Estrategia, el diccionario lo define
como el arte de dirigir operaciones militares. En el griego, estrategos, que es la palabra que los autores clásicos griegos utilizan para un general militar. O sea que estrategia es, en su origen, una habilidad, una serie de habilidades para dirigir una serie de operaciones con un fin determinado. Pues vamos a hablar de esto, de lo que es las estrategias humanas y lo que es el poder de Dios. Lo ideal sería que fueran de acuerdo, ¿no? Pero no siempre pasa así. Y voy a hablar de dos personajes. Uno es Moisés, conocido por todos, como estamos, la mayoría sois creyentes. No voy a hablar de quién era Moisés, sino vamos a ver cómo a veces los planes, los propósitos de Dios no tienen nada que ver con los esquemas humanos o con el sentido común incluso, lo cual no quiere decir que Dios sea absurdo, pero que sí, como le pasaba a Pablo, a veces pues Dios tiene una perspectiva mayor que nosotros, conoce muchos más elementos, nosotros estamos limitados, es como un tablero de ajedrez que hay unas figuras con unos movimientos muy rígidos, en cambio la realidad es mucho más amplia. Nos movemos en un tablero que solo Dios puede controlar. Nosotros no conocemos ni la millonésima parte de lo que ocurre a nuestro alrededor, ni del futuro, ni de nuestro futuro, ni del futuro de los demás. Moisés era príncipe de Egipto, había sido educado como hijo de la hija del faraón, y muchas veces he escuchado y estoy harto de leer, que dicen, claro, Dios escogió a Moisés porque era la persona más adecuada. Moisés había estado en la corte de Egipto. No nos dice esto el libro de Éxodo, pero sí en el libro de los Hechos, Esteban, predicando, nos da unos datos complementarios y nos dice que Moisés había sido educado en toda la sabiduría de los egipcios. Había estado en la corte, ¿no? Y dicen, bueno, Moisés, claro, Dios escogió a Moisés porque él incluso conocía estrategia militar, conocía el poder de los egipcios, la sabiduría de los egipcios, y era el hombre más adecuado para libertar al pueblo de Israel. Pero, hermanos, si leemos con detenimiento el libro del Éxodo, que es donde se habla de la liberación de Israel, es curiosísimo porque prácticamente en ningún lugar sabemos que Moisés ni planifica ni hace nada que no se lo haya dicho Dios previamente. O sea, el Moisés estratega, el Moisés el sabio con la sabiduría de Egipto, no aparece por ningún lugar. Y yo me di cuenta de esto, pero al cabo de mucho tiempo de ser creyente, ¿no? Porque yo también pensaba, equivocadamente, qué sabio es Dios. Dios escoge a Moisés, pues claro, ¿quién mejor que él para libertar a los esclavos? Sencillamente es todo lo contrario. Cuando Dios le encomienda a Moisés que ves y saca a mi pueblo de Egipto, él, como había estado en la corte y sabía cómo las gastaban y conocía el poderío de Egipto, dice retrocede asustado, dice, ¿quién soy yo para que saque a tu pueblo de Egipto? Pero es que a lo que iba, posteriormente, en todo el relato del Éxodo, hermanos, Moisés no es ni más ni menos que un vocero de Dios. Es el ejecutor de los planes que Dios había hecho. Dios sí que tenía planes. Y eran planes que sobrepasaban en mucho al poder y a la sabiduría de Moisés. En todo el libro del Éxodo vemos que Dios le dice una y otra vez, entra y habla a Faraón. Dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón. La construcción del tabernáculo, episodio por episodio, objeto por objeto, es dicho a Moisés lo que tiene que hacer. Las medidas, los materiales, todo. Lo lógico hubiese sido, como se dice, que si Moisés era un sabio, había sido educado en la sabiduría de Egipto, en Egipto había templos, hacía miles de años, había orfebres, etcétera, etcétera, pues que Dios hubiese utilizado esto y Moisés dice, no, yo ya tengo mis propias ideas de lo que es el culto a Dios, de los templos, etcétera. Pero en absoluto, toda la obra de la liberación de los esclavos hebreos desde el principio hasta el final está determinada, está decretada y está dicha por Dios a Moisés.
Y Moisés lo que hace, que esto sí que es muy importante, esto es el éxito del hombre, su éxito, nuestro éxito, es obedecer a Dios, es hacer ir haciendo lo que Dios le dice, salvo en un par de ocasiones, ¿verdad? Ahora lo vamos a hablar, pero era un fiel siervo de Dios y que fue ejecutando la estrategia de Dios, no su estrategia, que de hecho ni siquiera la tenía. O sea, al cabo de 40 años pastoreando ovejas en el desierto, me imagino que tendría muchas preguntas sobre quién era él, qué es lo que hacía allí, qué es lo que iba a ser de su vida, hasta que Dios, en una revelación maravillosa, pues le explica el propósito de su vida, que es libertar al pueblo de Israel, lo cual, se ha dicho de paso, ya estaba en el corazón de Moisés, por supuesto que sí. El libro de Hechos nos dice, Esteban, el diácono Esteban, cuando predica a sus enemigos, dice que él pensaba que Dios iba a dar libertad a sus hermanos por medio de él. Tenía esta inquietud. Además, tenía unas características en su personalidad, y esto sí que le hacían apropiado. Era una persona vehemente, que tenía un sentido de la justicia muy fuerte. Cuando ve que maltratan a un hebreo, pues no se queda igual, ¿no? Sino que se enardece y llega incluso a las manos, ¿no? Era una persona después tenía un amor por su pueblo, porque vemos a Moisés una y otra vez como un gran intercesor delante de Dios, como un escudo, si podemos decirlo así, entre la ira de Dios, la justicia de Dios y él defendiendo a su pueblo. Tenía virtudes, pero no fue escogido por su sabiduría egipcia ni porque fuese un gran estratega, sino que la estrategia, en este caso, en esta obra de la liberación de los hebreos, se la marcó Dios desde el principio hasta el final. Es más, incluso hasta el mismo lugar de su muerte, Dios se lo dice. O sea, Dios le dice, ves a tal monte, porque allí morirás, igual que tu hermano Aarón murió en tal lugar, ¿no? Entonces vemos como Moisés, desde el principio hasta el final, su estrategia viene marcada por Dios. En todo el libro del Éxodo, una y otra vez, vemos la frase, y Dios dijo a Moisés, y Dios dijo a Moisés, una y otra vez. Esto es una idea que dejo en el aire para cuando tengáis que hacer planes, cuando tengáis estrategias, tengáis que tomar decisiones, siempre, hermanos, de verdad, ya sé que yo, el primero, tenemos la tendencia a pensar, a cavilar, haré esto, haré lo otro, y como seres inteligentes está bien que lo hagamos, pero en último término tenemos que ponerlo todo delante del Señor. Porque, y esto además por una razón que no es ni siquiera religiosa, es por una razón de perspectiva. Dios conoce cosas que nosotros no conocemos. Nosotros sabemos con mucho lo que pasará mañana, pasado mañana, y ni siquiera. Y Dios conoce todas las circunstancias, todos los parámetros, todo. Cosas que nosotros incluso ni nos hacemos idea de los demás, de la política, de cosas que pueden pasar en el futuro. Por eso tenemos siempre que tener a Dios en cuenta en nuestra vida, en todas nuestras decisiones, grandes y pequeñas. No quiero terminar con Moisés sin hacer un paréntesis con el famoso pasaje del llamado de Moisés, en la zarza, cuando nos dice la Escritura que Moisés estaba pastoreando las ovejas de su suegro y ve un prodigio, ve una zarza que está ardiendo y no se consume, y dice, voy a ver qué es este gran prodigio. Y Dios lo llama Moisés, Moisés 2 veces, como siempre en la Biblia, que Dios tiene un propósito muy especial con una persona, como Samuel, por ejemplo, Samuel. Moisés, Moisés, lo llama y le encomienda esta obra. Y Moisés dice lo que hemos dicho antes, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque a los esclavos de Egipto? Y es muy interesante la respuesta de Dios, porque, y vuelvo a esta idea común que hay de que Moisés era la persona más indicada. Dios no le dice, ¿quién eres tú? Hombre, Moisés, tú eres la persona indicada. Tú estabas en la corte de Egipto y has estado allí unos años y por eso te escogí. Dios no le dice eso en absoluto. Dios dice, yo estaré contigo. Yo estaré contigo.
yo seré contigo. Y aquí vemos dos yos muy importantes. Un yo pequeñito, un pequeño yo, que es Moisés, ¿no? Un yo insignificante, un ser humano, y otro yo que es el yo de Dios. Yo estaré contigo. Es el importante, porque es el que hace la obra. Entonces, yo. Y toda la vida cristiana, toda nuestra vida, desde que somos llamados por el Señor hasta que nos muramos o Él venga, es una lucha, es una batalla, ¿verdad?, entre estos dos yo. ¿Quién soy yo? Y el yo estaré contigo. Una lucha entre el yo, la carne, que dice Pablo, y el yo de Dios. Y también es un aliento para nosotros, porque Dios, igual que se lo dijo a Moisés, nos lo está diciendo a nosotros. Cada vez que tenemos un reto delante, ¿verdad?, algo que Dios nos ha encomendado, que claramente entendemos que Dios nos ha mandado, a nuestro servicio a la iglesia, lo que sea. ¿Cuántas veces hemos pensado, quién soy yo? No me siento capaz, no puedo, como Moisés. Y Dios nos dice, yo estaré contigo. No nos dice, no, si tú, que tú puedes, hombre, tú vales mucho. Tú tira para adelante. Nos dice, yo estaré contigo. No, Moisés, nosotros tenemos el Espíritu de Dios, en último término, el mismo Espíritu que apoyaba a Moisés en su obra, y este diálogo, ¿verdad?, a veces se nos pasa por alto. También hubiese querido tratar un poco en el hebreo y tal, pero por falta de tiempo vamos a abreviar. Pero es muy importante el yo, quién soy yo, y el otro yo estaré contigo. Y de paso me da pie a comentar también brevemente algo sobre el famoso nombre de Dios, que es cuando Moisés le dice a Dios, dice, bueno, que voy ahora a los ancianos de Israel y les digo que tú te has aparecido, que te has dicho esto y lo otro, y ellos me preguntarán, sí, te ha parecido un Dios, ¿no? Dios, ¿cuál es su nombre? Y Dios le dice el famoso nombre, ¿no?, yo soy el que soy. Esta definición de Dios, este famoso yo soy el que soy, ha dado pie, ¿verdad?, a ríos de tinta, en libros de filosofía, de teología, etcétera, tanto en el campo secular como en el mundo evangélico. La gente ha escrito muchas cosas, ¿verdad?, muchas muy alejadas de lo que es el pensamiento de la Biblia. Porque no nos olvidemos que en la Biblia no se nos da una definición estática de Dios, una definición filosófica. La preocupación del mensaje de la Biblia no es la filosofía, no es la especulación filosófica. De hecho, el pueblo hebreo sí que era dado a la sabiduría, hay sabiduría, el libro de los proverbios, etc., pero no era un pueblo que filosofase. Pero la Biblia nos habla de vacas, de ovejas, de luchas familiares, ¿verdad?, de reyes, de conspiraciones en la corte, etc. Es un libro muy terrestre, en cierto sentido, muy pegado a la tierra, y en el que Dios se revela a través de su trato con las personas, a través de su misericordia con su pueblo, a través de su trato con los profetas, del mensaje de los profetas, y no está preocupado por dar una definición filosófica de cuál es la esencia de Dios, como dicen algunos tratados de teología. ¿No veis? Aquí Dios le estaba diciendo a Moisés que él era el ser existente, etcétera, etcétera. Una serie de especulaciones y cosas muy alejadas de la realidad. Y digo esto porque es muy hermoso en el original hebreo ver que, claro, todo está conectado. Yo estaré contigo. En hebreo, el estaré es exactamente el mismo fonema que se utiliza en el nombre de Dios. Yo soy el que soy. O sea que podríamos traducir legítimamente, y muchas Biblias hebreas lo hacen, que el nombre de Dios es yo seré el que seré. Yo seré el que seré, y está ligado con el yo estaré contigo o yo seré contigo. O sea, hay una realidad dinámica de Dios. Dios es el que está con nosotros, como cuando decimos, la paz sea contigo. Pues Dios, cuando le dice a Moisés, yo estaré contigo, en hebreo es exactamente la misma palabra que se utiliza para la frase, yo soy el que soy.
y se puede traducir total con toda tranquilidad, de hecho muchas Biblias hebreas lo hacen, el yo soy el que soy, como yo seré el que seré. Yo estaré con mi pueblo siempre, ahora, he estado y estaré siempre. Un pequeño apunte lingüístico que podríamos mirar con más detalle. Y bueno, sobre el famoso yo soy el que soy, al cual a veces se le dan sentidos muy lejanos de lo que es el pasaje, de lo que es el contexto inmediato. El nombre de Dios nos habla de que Dios está con su pueblo, de que Él estaba con Moisés y estaría con Moisés y con su pueblo en el futuro. Hemos hablado de Moisés. Vemos también una curiosidad sobre el tema de la estrategia. El episodio cuando están marchando de Egipto los hebreos y llegan y Dios les dirige. O sea, la ruta no la inventa Moisés, sino que la diseña Dios y llegan al Mar Rojo. Y entre tanto, Faraón se ha arrepentido de haber dejado marchar a los esclavos que hemos hecho y coge a lo más selecto de su ejército y dice: vamos para allá, vamos a rescatar a esta gente o vamos a matarlos, que es lo que hemos hecho. A pesar de todos los prodigios que había hecho, sabemos que él había endurecido su corazón, lo había endurecido y seguía sin convencerse de que no podía luchar contra Dios. Y están allí en el Mar Rojo, se acerca el ejército de Faraón y están encajonados, sin salida. Incluso es curioso, esto no viene en la Biblia, pero viene al pedo, ¿no? Viene al caso con esto. En la película de los 10 mandamientos, que no lo han visto, se ve la escena esta muy bien hecho, como oyen ruido del ejército, los esclavos hebreos, miran hacia atrás y ven polvo en lo lejos, y ven que se acercan los carros de Faraón. Y se detienen, y el Faraón, que es Rubén, la película, que era así con un gesto de orgullo, dice: su Dios es un pobre general, en el sentido militar. No les ha dado retirada, ¿no? Están aquí encajonados. Esto no viene en la Biblia, pero sí que es cierto. O sea, era absurdo ir andando y de repente se encuentran con el mar. Pero claro, es que la estrategia que tenía Dios no era una estrategia humana. No se basaba en el poder humano, ni en el poder de Moisés, ni en los conocimientos de Moisés, ni en el poder de Faraón. Y Dios, pues bueno, realiza uno de los prodigios que el pueblo hebreo ha recordado durante siglos en los salmos, en canciones, etcétera, que es el paso a través del Mar Rojo. Una circunstancia que para la sabiduría humana, para los recursos humanos, era insuperable, pero que con el poder de Dios, los esclavos hebreos, con Moisés al frente, pudieron superar y atravesaron aquel mar terrible que los tenía cercados entre el faraón, ¿verdad?, y su ejército y el mar. El mar, que es un símbolo en la Biblia de las fuerzas hostiles, de lo desconocido, etc. Pero también es una aplicación para nuestra vida, que a veces, a través de la vida cristiana, nos encontramos con retos, con situaciones que para nuestros recursos, para nuestras fuerzas incluso, para nuestro poder, son insuperables. O sea, no es cuestión de esforzarnos o de pensar o de tener una estrategia, sino que se nos van de las manos. Y entonces ahí interviene el extender la vara de la oración, por supuesto, y clamar y reclamar el poder de Dios, la misericordia de Dios para esa situación. Bien, vamos a dejar a Moisés y estad atentos, pues os habrán preguntas y el que no conteste no va a meditar. Se perderá algo de la merienda. Vamos a pasar a Jacob. Vamos a ver otro carácter curioso de la escritura, que es el patriarca Jacob. Jacob tenía también una estrategia para su vida. Él quería la primogenitura. Jacob quería ser el primogénito, o por lo menos disfrutar de las bendiciones del primogénito, y él no lo era. Y vemos una historia muy conocida, vemos cómo él engaña a su padre, se hace pasar por el hermano, por Esaú,
el padre lo bendice, cae en la trampa. Bueno, de hecho se imagina algo porque le dice, ¿quién eres tú, hijo mío? ¿No? Pues aquello sí, la piel, el vello y esto es de Saúl, pero la voz me parece que es la de Jacob. No lo tenía muy claro del todo, pero como era muy mayor, al final lo bendice, ¿no? Y el hermano Esaú, cuando se entera, no solo es que se enfade, sino que guarda un odio terrible en su corazón y dice, cuando se vaya mi padre, lo mataré. La madre se entera, ya sabemos todos la historia, y Jacob tiene que huir. Tiene que huir de su tierra natal, la familia, y acaba en casa de Labán. Entonces allí Jacob sirve durante 20 años a su tío, y vemos también en la historia de Jacob, respecto al tema de la estrategia, como su estrategia en principio no sirvió para nada, porque tuvo unas consecuencias. Primero, el odio mortal de su hermano, una decisión familiar. Después, el hecho de que tuvo que huir, el hecho de que tuvo que trabajar prácticamente como un extraño en casa de un familiar durante 20 años, lo cual muchos han llamado la noche oscura del alma de Jacob, ¿verdad? Lejos de la familia, lejos, por supuesto, de las promesas de la primogenitura, y allí Jacob, pues, es engañado. O sea, el mismo engaño al cual él sometió a su padre. Aquí vemos la justicia retributiva de Dios, como aquello que el hombre siembra cosecha. Jacob es engañado con la mujer, porque cuando él se casa, al principio, después de la fiesta de la boda, el padre le trae no a la hija que él quería, sino que le trae a la otra hija, que seguramente llevaba un velo, no nos orientamos, lo cual nos hace pensar en el disfraz de Jacob también, con el cual engaña a su padre. Pues ahora él cosecha lo que antes había hecho, es engañado por su tío. Y le dan la otra hija, ¿no? Es engañado respecto a su salario, respecto a las recompensas. Primero le dicen que con 7 años de trabajo va a tener lo que ha pedido, después son 7 años más, etc. El caso es que se tiran 20 años en tierra extraña, siendo engañado, y después de este tiempo, al final ya, pues bueno, se marcha de La Habana y vuelve y camina, viaje otra vez hacia su punto de origen. Me he olvidado, bueno, sí, cuando Jacob parte en su viaje de huida, cuando él se detiene, dice que se pone el sol, se oscurece, y Jacob tiene que detenerse para pasar la noche en el lugar, y tiene aquel famoso sueño de la escala de Jacob, donde los ángeles suben y bajan, y Dios le hace una promesa. Dice, yo estaré contigo en todo el camino que vas a emprender, etcétera, etcétera. Lo había dejado. Y se nos habla de este sueño que tiene Jacob y de cómo nada más salir de su tierra, pues el sol se pone y oscurece, Jacob tiene que dormir. Bien, hemos visto para abreviar cómo Jacob es engañado, igual que él engañó, y regresa a su tierra, muerto de miedo, por supuesto, porque él sabía que su hermano quería vengarse del engaño, y vuelve con muchas dudas, y en el camino de regreso él va orando, marca una serie de estrategias, que las podéis ver en la escritura, en los capítulos 29, 30, 31 de Génesis, 32, separa a la gente, va preparando una serie de regalos para ablandar a su hermano, que ya le han dicho unos mensajeros. Dice, hemos visto a tu hermano Esaú, pues era muy tranquilizador lo que decía. Tu hermano Esaú viene para acá, él ya tenía miedo, pero además él viene para acá con 400 hombres. Dice, no será para saludarme y felicitarnos, ¿no? Y esto agranda todavía más sus temores, y Jacob hace una oración desesperada al Señor. Señor, acuérdate de que te he servido, acuérdate de las promesas que hiciste a mi padre, a Abraham, a Isaac, etc. Y guárdame, ¿no?, de esta furia de mi hermano, ¿no? Y Jacob va
separándose de todo el mundo, y al final nos dice la Escritura en una frase tan sencilla, ¿verdad? Como siempre, pero que tiene mucho significado. Dice que Jacob se queda solo en aquella noche terrible, en un lugar que no había nadie con él, como muchas veces nosotros nos quedamos solos en nuestras luchas espirituales. Hay hermanos, tenemos familiares, etc. Pero hay momentos de la vida, hermanos, que igual que el Señor Jesucristo, que es nuestro modelo, estaba solo en Getsemaní, como estaba él y el Padre Celestial. Nosotros nos quedamos solos porque hay cosas en nuestro corazón, en nuestra mente, que solo nosotros sabemos, que no nos atreveríamos a explicar a lo mejor a nadie, y que Dios sí conoce. Igual que Jacob, hermanos, nos quedamos solos completamente y tenemos que luchar con Dios. Como Jacob luchó con el ángel de Jehová, con aquel varón, al principio, bueno, la Biblia dice que era un varón, porque es lo que a él le parecía un varón, pero está clarísimo, no sabemos, hay comentaristas que dicen que fue una visión celestial, que lo vio en visión, una experiencia mística, no lo sabemos. El caso es que la Escritura nos dice que él durante toda una noche tuvo una lucha intensa con un varón, que después sabemos que era un ser divino, que era el ángel de Yahvé, el ángel de Jehová, una manifestación de Dios mismo. Y al final de esa noche terrible, Jacob le dice al ángel que no te dejaré hasta que me bendigas, ¿no? Y el ángel le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Otra vez vemos aquí la justicia retributiva. Al principio del viaje de Jacob, desde la vida que nos relata la Escritura, vemos una pregunta también. El padre de Jacob le pregunta, ¿quién eres tú, hijo mío? Y él miente, no, soy Esaú, por 2 veces. ¿Cómo le debería recordar eso a Jacob cuando el ángel le dice, ¿cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamas? Entonces ahora sí que dice, yo soy Jacob. Ya no te llamarás más Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y has prevalecido. Israel, uno de los significados, posiblemente, es el que lucha con Dios o el que prevalece. Vemos la pregunta, ¿verdad? Lo que siembras, cosechas. Vemos igualmente cómo al principio del viaje de Jacob, cuando huye, hay ángeles, y también cuando regresa, no he leído el texto, que cuando regresa se le aparecieron ángeles de Jehová, llamó aquel lugar Mahanaim, campamentos, eso es un campamento de Dios. Los ángeles de Dios están al principio del viaje de Jacob y al final de su viaje, cuando regresa. Y para terminar, más o menos, vemos también que después de esta lucha, cuando el ángel le dice que será su nombre, ya no será Jacob, sino Israel, nos dice la Escritura que Jacob, cuando pasó, que el ángel le tuvo que tocar en el muslo, en el encaje del muslo, y Jacob iba cojeando, ¿no? Cuando salía de Peniel, y esto es lo que me quería parar, como va un poco de lenguaje y de hebreo y de lo importante que son las palabras en la Escritura, que a veces por exceso de familiaridad, sobre todo los creyentes, leemos los pasajes y hay muchas cosas muy interesantes y se escudriñan, ¿no? Vemos una expresión un tanto rara. Dice que cuando salió de Peniel le salió el sol. A Jacob le salió el sol. ¿Qué frase? ¿No? Salió el sol, no se sabe aquí. No, pero es que incluso la traducción literal primero podía ser el sol se levantó sobre él. Esto nos recuerda, ¿verdad?, que el pasaje de Malaquías, a vosotros los que tenéis mi nombre, os nacerá el sol de la justicia, trayendo salvación, sanidad en sus alas. Cuando Jacob huye, al principio de este periplo de 20 años, que algunos han llamado noche oscura del alma, un periodo de pruebas, de luchas, de incertidumbre, al principio de su viaje, oscurece. Nos dice la Escritura que llegó a cierto lugar y oscureció y Jacob se acostó. Pues el viaje de Jacob empieza con una nota deprimente, podríamos decir oscura, la noche, y termina con una nota de victoria. Cuando salía de Peniel, le salió el sol. El sol salió sobre él.
Y esto, hermanos, también es una enseñanza para nosotros en nuestra vida cristiana. A través de toda nuestra vida, y el que diga lo contrario, quizás, no sé, que me lo diga a ver cómo lo ha hecho, pero nuestra vida cristiana se compone de una serie de anocheceres y amaneceres. O sea, viene cuando nos convertimos, tenemos una prueba, oramos, salimos de la prueba y decimos, qué bien, ya se ha acabado. Ay, no es así, ¿no? O sea, después de la prueba A y el problema A viene el problema B, y después viene el problema C, que es distinto al B, no se parece en nada, a veces sí, a veces no. A veces estamos temerosos por algo y nos ocurre algo que no hemos tenido. Y lo que hemos tenido no nos ocurre. Y vamos en un continuo, ¿verdad? Una continua carrera de obstáculos, porque es lo que es la vida cristiana, una carrera de fondo, para unos más corta, para otros más larga. Pero es, como para Jacob, la vida cristiana es una sucesión de puestas de sol y salidas de sol, de problemas que son una oportunidad para purificar nuestro carácter, para acercarnos al Señor. Esta es la reacción positiva. Hay gente que cuando tienen un problema se apartan de Dios, se alejan de Dios. Y hay otros, como la mayoría de los creyentes de la Escritura, que lo que hacen es agarrarse a Dios como un clavo ardiendo, como un último recurso, de hecho como el único recurso, que es lo que es, y se acercan más. Entonces tenemos anocheceres y victorias, problemas y victorias en el nombre de Dios, en el nombre de Jesucristo. Pues un poco el pensamiento que quería dejar es esto, que como la vida de Jacob, como la vida de Moisés, que los imitemos en el sentido de no confiar en nuestras estrategias, en nuestros planes, como he dicho antes, esa frase, ¿no? La vida es lo que te pasa mientras estás haciendo otros planes. A veces puedes hacer lo que quieras y a veces la vida va pasando inexorable. Pues hermanos, que podamos tener esta victoria que tuvo Jacob después de luchar en el sentido de luchar en oración. Y él prevaleció y anhelaba la bendición de Dios. Desde el principio, de una forma equivocada, engañosa, hasta el final, él le dice al ángel, no te dejaré hasta que me bendigas. Y él prevaleció en esta lucha con Dios, en oración, y su vida, después de anochecer, vino el amanecer. El sol salió sobre el pueblo. Y también otro punto importante es, ¿por qué nos dice las Escrituras que Jacob cojeaba? Bueno, pues, lo había tocado el ángel. Yo creo que también tiene una aplicación práctica. La cojera de Jacob nos habla, igual que el aguijón de Pablo, de debilidad, de quebrantamiento. Jacob había sido roto, su fuerza natural, la carne, en la lucha con Dios, con los hombres, con Labán. Él había luchado con Labán, él había luchado con Dios. Jacob era una persona que cuando sale de esa experiencia no es el mismo, cojea, ha sido quebrantado, ha sido roto. Y hermanos, hay una gran diferencia entre un cristiano, un creyente, que ha sido quebrantado por el poder de Dios, que está roto en el sentido positivo de la palabra, que es débil, como decía Pablo, cuando soy débil soy fuerte. Y un cristiano que todavía es como una vara de fresno de esta rígida, que la haces así, y vuelve al sitio. No, quiero que vayas para acá. ¡Pum! Vuelve otra vez al sitio, ¿no? Dios lo que quiere es rompernos, entonces ya no tiene que hacer fuerza para que le obedezcamos. Estamos ahí disponibles, disponibilidad. Heme aquí, Señor. Entonces Jacob iba cojeando, que era un símbolo externo de su quebrantamiento, de su debilidad, de que había sido tocado, había sido roto por el poder de Dios. Esto es lo que nos enseña, entre otras cosas, la cojera de Jacob, porque si no, ¿qué interés podría tener? ¿No? Lo mismo que el aguijón de Pablo, ¿no? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Es una de las enseñanzas. Y bueno, pues poco más. Quería hacer este pequeño apunte sobre lo que es la estrategia, las estrategias humanas y sabiduría de Dios. Moisés, ¿quién era Moisés?
De hecho, no sirvió para nada lo que era en la carne, porque todo el prodigio del Éxodo, desde el principio hasta el final, fue realizado por Dios, fue ejecutado por Dios. Las órdenes, los planes, el camino, el recorrido, todo desde el principio hasta el final lo hace Dios. No lo hace Moisés, el príncipe de Egipto, sino que lo hace Moisés, el siervo de Dios. Así que, hermanos, hago un llamado a que seamos siervos, seamos mayordomos, seamos esclavos de Jesucristo. Y gracias por vuestra atención y que el Señor os bendiga grandemente.